Tu vida necesita un milagro. Este es el título del mensaje que Dios puso en mi corazón para hoy por parte del Señor para la Iglesia Evangélica Bautista de Barrio Norte. Hoy, domingo 30 de mayo del 2021. Y este mensaje se basa precisamente en un pasaje que encontramos en la Segunda Reyes, en el Antiguo Testamento, capítulo 4, los primeros 7 versículos. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, diciendo: tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo temía al Señor. Y ha venido el acreedor a tomar a mis 2 hijos para esclavos suyos. Y Eliseo le dijo: ¿qué puedo hacer por ti? Dime, ¿qué tienes en tu casa? Y ella respondió: tu sierva no tiene más que una botija o una vasija de aceite. Entonces él le dijo: ve, pide vasijas prestadas por todas partes de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pidas pocas. Luego entra y cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos, y echas el aceite de todas estas vasijas, en todas estas vasijas, poniendo aparte las que estén llenas. Y ella se fue de su lado y cerró la puerta tras sí y de sus hijos, y ellos traían las vasijas y echaban el aceite. Y sucedió que cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo ella a su hijo: tráeme otra vasija. Y él le dijo: no hay más vasijas. Y cesó el aceite. Entonces ella fue y se lo contó a Eliseo, el hombre de Dios, y él le dijo: ve, vende el aceite y paga tu deuda, y tú y tus hijos podéis vivir de lo que quede. Tu vida necesita un milagro. El Señor hizo una maravilla, un prodigio, por medio del profeta Eliseo. ¿Cuántos necesitamos un milagro del Señor hoy? En tiempos de pandemia, en tiempos que tenemos un familiar enfermo o en una situación crítica, en tiempos de aislamiento social, donde como iglesia no nos podemos congregar y no nos podemos reunir presencialmente, en un tiempo de dificultades económicas grandes, en un tiempo donde la actividad comercial y la actividad productiva y la actividad económica está paralizada, en un tiempo donde se agudizan quizá por el encierro los problemas familiares, los problemas entre esposos, los problemas entre padres e hijos. Yo en el consultorio psicológico estoy escuchando un problema detrás otro en este tiempo. ¿Cómo buscar un milagro del Señor hoy para tu vida? Bueno, busca hoy un milagro del Señor siguiendo 3 pasos muy sencillos. El primer paso: reconozcamos nuestra necesidad. Reconozcamos que necesitamos un milagro del Señor. La viuda lo necesitaba. ¿Qué le había pasado a esta pobre mujer? Su esposo era un discípulo de Eliseo, pertenecía a la escuela de profetas de Eliseo. Temía al Señor, un hombre temeroso de Dios, pero de pronto partió. Dios se lo llevó a su presencia. Y esta mujer viuda quedó sola con sus 2 hijos, quizá pequeños. El marido tenía algunas deudas, como la mayoría de los israelitas en ese tiempo. Y entonces los acreedores querían tomar a los hijos como esclavos.
algo muy común. Ella necesitaba un milagro en su vida. Ella necesitaba un prodigio, una maravilla del Señor en su vida. Y reconoció esa necesidad y entonces acudió a Eliseo. Qué importante, hermano, hermana, que si vos estás teniendo una necesidad, estás padeciendo una enfermedad, estás necesitando comunicarte, estás con algún problema ingente y urgente en este momento, yo te digo, anda al profeta Eliseo, acudí a tu pastor, acudí a los hermanos experimentados de la iglesia, acudí a un buen consejero. No te quedes solo o aislado o aislada con tu problema, porque esto no te va a ayudar de ninguna manera. Hace poco, hablando con varios hermanos, decían, yo siento que mi vida es un desierto. En estos momentos me siento como en un desierto. Bueno, esto tiene algo de positivo. Es reconocer la necesidad de Dios. Es estar realmente preocupados cuando vemos que nuestra vida se convierte en un yermo. Y Dios actúa precisamente en estos momentos. Dios realmente actuó cuando escuchó el clamor de los hijos de Israel allí en Egipto, cuando estaban oprimidos, cuando estaban siendo oprimidos por sus amos. Y el Señor entonces envió a Moisés y el Señor entonces les dio la salida. Dios actúa cuando nosotros estamos en problemas. Por eso el autor del Salmo 31, verso 7 dice, has conocido mi alma en mis angustias. Claro, el Señor conoce nuestras almas cuando están angustiadas. Primer paso, reconoce tu necesidad. Segundo paso, muy sencillo, sé consciente de los recursos que tenés. Y vos podés decir, mis recursos son pocos. Porque la primera cosa que Eliseo le dice a la mujer es, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué tienes en tu casa? Y la mujer le dice, no tengo nada más que una vasija de aceite. Una vasija de aceite. No había harina, no había huevos, no había ninguna cosa más. Había solamente una vasija de aceite. Bueno, lo que pasa es que Dios es muy buen cocinero, es muy buen chef. Es decir, que con lo que hay en la casa hace una comida deliciosa. Porque es creativo. Es un muy buen artesano que con muy pocos elementos crea objetos maravillosos. Dios abrió las aguas del Mar Rojo a través de la vara de Moisés. Multiplicó esos 2 peces y esos 5 panes puestos en las manos de Jesús para alimentar a una multitud. La ofrenda esa pequeña e insignificante de la viuda valía más que las grandes cantidades de dinero que ponían otros en el arca de la ofrenda del templo. ¿Qué recursos tenés a tu disposición? ¿Qué recursos tenés a tu disposición? Después de confrontarte con tu problema, después de reconocer tu problema, Dios te pregunta directamente, ¿qué recursos tenés a tu disposición? Y yo te quiero decir que tenés más recursos de lo que vos crees. Primeramente tenés al Espíritu Santo de Dios, al Dios de la vida, al Espíritu de la vida. Tenés la bendita presencia de Dios. Tenés la presencia de siervos de Dios, como por ejemplo en este caso Eliseo. También hay pastores y maestros en tu iglesia. Tenés al Espíritu Santo y tu vida, dice el mismo apóstol Pablo, dice la Biblia y lo dice la experiencia, tu vida es el naos, el santuario donde habita el Espíritu Santo. Y si tenés el Espíritu Santo, tenés el mayor de los recursos.
Si Dios está en tu vida, tenés el mayor de los recursos. Tenés también las Sagradas Escrituras. Tenés también la palabra de Dios, la cual quizá está guardada en un estante o está llena de polvo porque no la abrís y porque no extraés de la Escritura los tesoros maravillosos que hay en ella, que te alimentan cada día, que cada día constituyen el recurso por excelencia para andar. Yo doy gracias a la hermana Mercedes, que en el grupo de mujeres manda cada día unos pocos versículos bíblicos, pero esos pocos versículos bíblicos nos sirven, y si los analizamos y si oramos con ellos, ahí tenemos un gran tesoro. Una señora que estaba en una situación económica muy precaria en Escocia, se presentó ante su pastor y le dijo: pastor, yo estoy en una situación realmente límite. Estoy en una situación límite y ya no sé qué hacer con mi economía. Y la mujer el pastor le preguntó, a la mujer, ¿tenés hijos? ¿Tenés familia? Y la mujer le dice: sí, tengo un hijo que en estos momentos está prestando servicios para el gobierno en la India. Ah, le dijo el pastor, pero ¿se escriben con ese hijo? ¿Tienen comunicación con él? Sí, pastor. Él me manda cartas muy cariñosas, cartas llenas de afecto, pero yo no me animo a pedirle nada. No quiero que él sepa de lo precario de la situación en la que estoy, no quiero que él sepa del sufrimiento que estoy pasando. Y entonces me manda esas cartas tan cariñosas y junto con las cartas me manda unas laminillas muy hermosas. Y el pastor le dice: ¿puedo ver alguna de esas laminillas? El pastor entonces abrió la Biblia y tomó una de las laminillas. No eran laminillas, eran billetes del Banco de Londres. Y realmente el pastor le dijo con una sonrisa: hermana querida, usted es mucho más rica que yo y que muchas de las personas de la congregación. Estas laminillas son billetes que usted tiene que ir a cambiar al banco. Usted tiene una gran riqueza dentro de la Biblia. Las ha estado guardando, las ha estado acumulando, pero ahí, cambiando esos billetes, usted puede comprar lo que usted necesite y mucho más. Mis hermanos, nosotros a veces ignoramos los tesoros que tenemos en la palabra de Dios. Ignoramos el valor de lo que tenemos en la palabra de Dios. Y no la abrimos y la dejamos. Y no le damos la importancia que la palabra de Dios tiene. Entonces, mis queridos hermanos, a ver, ¿qué tienes en tu casa? Una vasija, una botija de aceite. Bien, ¿parecen pocos recursos? No son pocos recursos. Vos no tenés pocos recursos. Vos tenés al Espíritu Santo, a Dios a tu lado. Vos tenés a la palabra del Señor a tu lado. Y en tercer lugar, tenés que visualizar los recursos que tenés y no subestimarlos. Mirá, dice la Escritura, cuenta el libro de Génesis, que cuando aquella pobre sierva Agar con su hijo Ismael tuvieron que salir de la tienda de Abraham y empezar a peregrinar por el desierto, la mujer quería morirse porque temía no encontrar agua para su hijo y morir de sed en medio del desierto. Pero Agar no vio que Dios le había puesto ahí, cerca de donde ella se había acostado, sentado, una fuente de agua.
Allí estaba la fuente de agua. Tenés que empezar a visualizar los recursos que Dios te da. Moisés no necesitó que Dios creara una fuente de agua pura cuando estuvo en Mara. Mara quiere decir aguas amargas, aguas que no se pueden tomar, aguas que no se pueden beber. Pero sí tuvo que visualizar que había unas ramas que endulzaban el agua y la hacían potable y bebible y las hacía salutíferas. Y echando esas ramitas de agua, las aguas amargas de Mara se hacían preciosas aguas para beber en medio del desierto. Tenemos que visualizar los recursos que Dios nos da y no subestimarlos. Cuando vos empezás a subestimar las cosas que Dios te dio, te subestimás a vos mismo. Cuando vos empezás a subestimar aquello que tenés en tu mano, te subestimás a vos mismo. Dios le preguntó a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Una vara, extiéndela y abre las aguas, porque Dios quiere usar tu vara. Dios quiere usar lo que te ha dado. Visualiza los recursos que tenés. Los caminantes de Emaús estaban como enceguecidos y no podían reconocer que el que se acercó para hablar con ellos en el camino de Emaús era Jesús mismo. No lo podían ver, no lo podían visualizar. A menudo nosotros no vemos los recursos que poseemos. Y algunos dicen, pastor, y nosotros no podemos congregarnos. Es cierto, no podemos congregarnos. Pronto quisiéramos volver a congregarnos, pero Dios nos ha dado la posibilidad de tener un Zoom todos los domingos, vernos las caras, saludarnos, orar unos por otros. Nos ha dado la posibilidad de usar los WhatsApp para los distintos grupos y orar las necesidades de los unos para con los otros. Si hay hermanos enfermos, los tenemos en oración. Nos ha dado el YouTube para colgar las predicaciones y escucharlas con atención y decir, Señor, ¿qué me quieres decir hoy a través de lo que me estás diciendo? Tenemos los grupos de pastoreo también, que se realizan en forma virtual, pero que se realizan en distintos horarios y en muchos horarios, de manera que podemos añadirnos a uno de ellos. Tenemos los estudios bíblicos los días miércoles, que tan pocos hermanos y hermanas aprovechan tiempo de estudio bíblico y oración de 20 a 21. Y ahora vamos a comenzar precisamente a estudiar el credo apostólico, un hermoso estudio bíblico y un hermoso tiempo para orar unos por otros. Los jóvenes tienen sus reuniones también. En fin, Dios nos da más recursos de los que vemos. Por eso visualicemos los recursos que tenemos y no los subestimemos. Primer paso, dijimos, reconocer nuestra necesidad. Segundo paso, reconocer y no subestimar los recursos que tenemos. No subestimes los recursos que Dios te da. Utiliza los recursos que Dios te da. En tercer lugar, utiliza los recursos que tenés a mano y prepárate para recibir un milagro de parte del Señor. La primera cosa que tenés que hacer para recibir un milagro del Señor es preparar un lugar en tu casa. Miren ustedes lo que le dijo Eliseo. Él le dijo, ve, pide vasijas prestadas por todas partes de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pidas pocas. Luego entra y cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos. Tenía que pedir vasijas vacías a todos los vecinos, no pocas, luego entrar en su casa y cerrar la puerta. Colocar las vasijas en un lugar. Hay que tener en la casa un lugar para Dios. Una vez un hermano me dijo, pastor, ¿sabe que yo tengo un altar en casa
que es mi altar de oración. Ese lugar yo no lo uso para ninguna otra cosa más que para orar. A mí me pareció una idea brillante, maravillosa. Prepará un lugar en tu casa para Dios. Miren, había que tener lugar para las vasijas, pero las vasijas debían estar vacías. Nuestras vasijas, las vasijas que tenemos, tienen que estar vacías de toda autosuficiencia, ¿no? Porque a veces nosotros queremos resolver los problemas por nuestra cuenta, yo los pienso, yo los resuelvo. No. Hay que ir a Dios. Las vasijas tienen que estar vacías de nuestro propio orgullo, vacías de nuestra propia autosuficiencia, vacías de nuestros propios caminos. También tienen que estar vacías de dependencias. No, yo voy a resolver este problema dependiendo de fulano, de mengano, de la ayuda que viene de aquí, de la ayuda que viene de allá. Como cuando en el capítulo 30 del profeta Isaías, el pueblo, el rey, quería resolver el inminente ataque de los babilonios, precisamente recurriendo a la ayuda de los egipcios. Y el profeta Isaías le dice: en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, en descanso y en reposo seréis salvos. Y no quisisteis y dijisteis: no, huiremos en caballos, huiremos a Egipto y haremos alianzas, porque dependemos de otro y no escuchamos la voz del Señor. Y esa alianza fracasó. Y el pueblo se arrepintió. Y entonces vinieron a rodear Jerusalén los ejércitos del enemigo. Hermano, vasijas vacías de autosuficiencia, vasijas vacías de dependencia y vasijas vacías de ocupaciones. Hoy estamos todos hiperocupados, superocupados, no tenemos tiempo para nada, cuando tendríamos que tener un tiempo fundamental para dedicar a la oración, para dedicar al Señor, para buscar la guía y la luz de Dios, para buscar al Señor, preparar el lugar y el tiempo en la casa, dejando las ocupaciones, vaciándonos de ciertas ocupaciones. Porque el poder de Dios se manifiesta en tu debilidad. Se manifiesta cuando las rodillas se doblan en la presencia del Señor. Allí entonces te preparas para un milagro de parte de Dios. En segundo lugar, disponete a ver lo que todavía no estás viendo. Disponete a ver lo que todavía no estás viendo. ¿Por qué? Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, nos dice Hebreos 11:1. Y fíjense ustedes lo que dice el versículo 4, la segunda parte del versículo 5. Echa el aceite en todas estas vasijas, poniendo aparte las que estén llenas. Y ella se fue de su lado y cerró la puerta tras sí y de sus hijos, y ellos traían las vasijas y ella echaba el aceite. O sea, más vasijas, más aceite, más vasijas, más aceite, más fe, más esperanza, más milagro de parte de Dios. Allí Jesús hizo disponer a aquella gran multitud cuando había solamente 2 peces y 5 panes, pero como para que todos comieran y las cestas estuvieran llenas. Disponete para ver lo que aún no ves. Eso se llama fe. Contá también con la comunidad de fe que te rodea. Fíjate que la viuda tuvo que ir a buscar por otros lados vasijas, ¿no es cierto? ¿A quién apeló? A las vasijas de sus vecinos, para tener muchas vasijas. Salí del aislamiento. Hoy todos te quieren aislar de todos.
Y nosotros nos metemos dentro de esa vorágine. Salí del aislamiento. Hay una comunidad de fe, hay una iglesia, hay amigos, hay vecinos, hay una comunidad que te rodea. Apelá a la comunidad que te rodea. Ve y pide a los vecinos vasijas prestadas. Y actúa con los recursos que tienes. Fíjate el versículo 5 y 6. Ella se fue de su lado, cerró la puerta tras sí de sus hijos, y ellos traían las vasijas, y ella echaba el aceite. Y sucedió que cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo ella a un hijo suyo: tráeme otra vasija. Y él le dijo: no hay más vasijas, y cesó el aceite. Actúa con los recursos que tenés. Actúa. Es tiempo de actuar. ¿Tenés el Zoom? Actúa con el Zoom. ¿Tenés el YouTube? Actúa con el YouTube. ¿Tenés una ofrenda? Entregá tu ofrenda a la iglesia. ¿Tenés el teléfono? Habla por teléfono. Pero por sobre todas las cosas, por sobre todo esto que te estoy diciendo, por sobre cualquiera de estas últimas cosas que te dije, ¿tenés a Dios? Apelá a Dios en oración. ¿Tenés la palabra de Dios? Apelá a la palabra de Dios. El mar Rojo se abrió cuando pusieron los pies sobre el agua. No antes. Empezá a obrar. Y entonces mirá cómo el don de Dios se va multiplicando. El versículo 7 dice: entonces ella fue y le contó al hombre de Dios, y él le dijo: ve, vende el aceite y paga tu deuda, tú y tus hijos, y podéis vivir de lo que quede. Mi querido hermano y hermana, cuando la viuda le dijo a su hijo: trae otra vasija, no había más. Si hubiera habido más, habría habido más aceite. Dios te da conforme a la medida de tu fe. Dios te da conforme a la medida de tu fe. Prepararte para recibir un milagro de Dios depende de que vos creas que Dios te da conforme a la medida de tu fe. Y Él multiplica sus dones. Y entonces, cuando todas las vasijas estuvieron llenas de aceite, la mujer fue a Eliseo y le dijo: ¿están todas las vasijas llenas de aceite? Eliseo le dijo: ve, vende el aceite, todo, paga a tus acreedores y vive con el resto. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Ustedes están preocupados por qué van a comer, por qué van a beber. Ustedes están preocupados por el día de mañana. Dejen de preocuparse, ocúpense. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. ¿Necesitas un Salvador? Es Cristo el Señor. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Acude a Él. Necesitas amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Pedile que el Espíritu Santo te llene, y todos este fruto maravilloso de un carácter transformado vendrá sobre tu vida. Necesitas pureza y perdón. Recordá las palabras del profeta Isaías: si vuestros pecados fuesen rojos como el carmesí, como blanca lana serán emblanquecidos. Necesitas salud. Recordad las palabras del apóstol Pablo: Él reavivará vuestros cuerpos mortales por medio del Espíritu Santo que mora en vosotros. Y amén, claro que te va a levantar. Necesitas algo para producir y para servirlo, tenés cerca, tenés que verlo.
está cerca tuyo. Apelá a tus vecinos, apelá a los hermanos. No te quedes quieto, porque Dios va a actuar y Dios va a hacer un milagro en tu vida. Necesitas ánimo, Dios te va a dar el ánimo que necesitas. Necesitas guía y luz para saber qué tenés que hacer. Dios te va a dar el discernimiento, porque el Espíritu de Dios es espíritu de discernimiento. El don de Dios se multiplica según el número de vasijas. Yo te voy a contar, y con esto termino, una pequeña experiencia mía. Tengo 64 años. Nunca recibí nada. Cuando tenía mis 2 primeros hijos chiquitos y luego nació mi tercera hija, alquilamos durante 15 años. Y nos mudamos de casa 5 veces, en 5 oportunidades. O sea, durábamos bastante poco, 3 años más o menos en cada lugar. Hasta que, fruto del trabajo, fruto de la ayuda de Dios, pudimos comprarnos una casa hermosa, una casa grande. Pero ¿sabe? Hubo tiempos en que teníamos que ir desde donde vivíamos hasta la estación, caminando, a pie, porque no teníamos monedas para el colectivo. Pero desde el día 1 de mi matrimonio hasta el día de hoy, mis diezmos son del Señor. Traigan todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. No importaba tener que caminar. Hace bien caminar. Hoy habría que caminar más. Hoy yo tendría que caminar más. No importaba nada de eso. No importaba esperar el colectivo con un terrible frío muchas veces, o hacer algunos sacrificios que fueron sacrificios. No importaba. El diezmo era del Señor. El diezmo era del Señor. Vos podés decir, bueno, yo gano tan poco, ¿y qué puedo darle al Señor? ¿Qué podría darle? Podría darle 1.500 pesos. Eso vale para el Señor, como la ofrenda de la viuda, que no pudo dar mucho más. ¿Qué es eso? Que un pequeño billete, 2 panes, 5 panes, 2 pesos, una vasija de aceite. Acostúmbrate a darle al Señor lo que es del Señor desde joven, y Dios te va a prosperar más adelante. Acostúmbrate. Acostúmbrate a dar al Señor el espacio para la oración, para la lectura de la palabra, para que el Espíritu guíe tu vida, para la comunión con los hermanos. Acostúmbrate a darle lo que tengas. De lo que tengas, saca el 10%, eso es del Señor. Y si es más, gloria a Dios. Acostúmbrate a poner tu vasija de aceite en las manos de Dios, para que Dios te prospere y haga un milagro en tu vida. Amén. Que sea así y que Dios te bendiga.